en esta computadora. ¿Estamos? Bueno, para mí es muy importante ir por ustedes este conversatorio. Daniela Funes es profesora, licenciada y ha iniciado el camino de especializarse en biomecánica. Entonces está haciendo todo un trabajo de investigación, su tesis, el encuentro. Si bien empezamos juntos, ella es como que se ha orientado a la biomecánica como su especialidad. Entonces todo lo que nos va a compartir ahora es una experiencia, cómo se fue encontrando con esto, qué pasó cuando fue a Italia y qué pasa con la biomecánica ahora, cómo la toma para trabajar y un montón de cosas que no me imagino, pero van a ser buenísimas. Acá estamos con Raúl, Rita, Emi, se ve. Hola Dani, mucho gusto. La Nati, el Pablo y el Henry. Acá. ¿Lo ves al Henry? Sí, sí, los veo a todos. Los directores de MIA es la Emi y Henry y el elenco acá y algún estudiante aquí. Pero bueno, gracias Dani yo siempre pienso que el aprendizaje hay que ampliarlo, hay que compartirlo, porque en realidad para el oficio necesitamos islas de libertad, de autonomía e independencia para sostener el teatro que queremos hacer. Un teatro técnico y que sostenga nuestra verdad a través de nuestros cuerpos en el escena. Gracias, Ele. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, gracias, Ele, gracias, Emi, a todo el equipo. Para mí es un honor estar acá compartiendo un poquito de teoría con ustedes. Van a estar viendo a lo largo de mi transmisión un pequeño power, como para ilustrar un poco lo que voy hablando, sobre todo porque estaba pensando toda la cantidad de información que tengo para ofrecerles y buscando la manera de que sea lo más llevadero posible. Entonces yo voy a empezar a hablar. Si ustedes quieren interrumpirme, si tienen ganas de preguntar algo, yo los veo a todos por acá, casi todos, así que me levantan la mano y vamos hablando, no hay problema con eso. Pero la idea es compartir un poco de esta investigación con ustedes. Justo es un tema que a mí me apasiona. Le decía ayer a Cele, yo podría estar hablando 3 horas de biomecánica sin parar. Entonces estoy tratando de resumirlo lo más que pueda para dejarles la información fundamental. Entonces, para hablar de biomecánica teatral, yo considero que hay que comenzar por un poco de historia. Voy a dar por entendido que la mayoría de nosotros sabemos de quién hablamos cuando hablamos de Meyerhold, pero yo creo que es un poco más profundo a lo que hay que avanzar. Entonces me voy a tener un ratito a hablar un poco de la historia de Meyerhold y la biomecánica para después poder entrar en la teoría y la práctica. Entonces, a este pequeño conversatorio lo titulé Meyerhold y la biomecánica. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Si escuchan ruidos, está mi perra de fondo. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar esto que les estoy diciendo, un poco de historia. ¿Cómo llegó la biomecánica a nosotros? Voy a tratar de hacerlo lo más cuentito que pueda. Después me puedo detener en la parte histórica de años, números, palabras exactas. Para eso les voy a compartir o les voy a pasar a hacerles mi tesis. Si quieren van a tener un montón de páginas concretas de números, fechas y todo. Acá lo voy a contar un poco más como un cuentito para que se nos quede a todos. Meyerhold fue un director, actor y pedagogo ruso que nació, como ven ahí, en 1874 y a lo largo de su vida, bueno, creció en una familia bastante clase alta y a lo largo de su vida decidió viajar a Moscú alrededor de cuando tenía prácticamente 18 o 20 años para estudiar abogacía, impulsado por su papá, como muchos actores acá en Mendoza. Estudiando la carrera de abogacía, un día sale y justo en la puerta se encuentra con un cartel que decía muestra de taller de teatro. Y entró a ver una muestra, esas muestras de fin de curso, como a ver qué es esto. Y decide a partir de eso empezar a tomar talleres de teatro como como un hobby, ¿no? Como aparte de su carrera de abogacía. Lo que va sucediendo es que después de un año, si no me equivoco, de estudiar abogacía, se da cuenta de que no es lo suyo y que quiere dedicarse 100% al teatro. Gracias
de los dioses teatrales, entra a estudiar en la Universidad de Artes de Moscú. Es allí donde conoce a los que para nosotros son todos grandes maestros de la historia del teatro, entre los que vamos a destacar a Stanislavski, a Dancheko, entre otros. Mederhol se forma en la universidad, en la Academia de Artes de Moscú, y es a partir de ahí que empieza a trabajar con esta gente. Su primera obra que hace con Stanislavski es La Gaviota, de Chekhov, y dedica todos los primeros años de su vida a estudiar concretamente el estilo que venía trabajando Stanislavski, que ya lo conocemos, todo lo que es el realismo, toda esa búsqueda. Vamos a dividir, para mí, un hito clave en la historia de Mederhol, que es concretamente lo político. El teatro es político, de todas las maneras posibles. Para nosotros, Mederhol es un Mederhol antes de la Revolución Rusa y un Mederhol después de la Revolución Rusa. Cuando empieza todo el mundo de la revolución, él entiende que se necesita una nueva sociedad. Y como muchos de nosotros, pensaba que el teatro era una herramienta para cambiar la sociedad. Entonces, si necesitamos una nueva sociedad, necesitamos un nuevo teatro. Si necesitamos un nuevo teatro, necesitamos un nuevo actor. ¿Cómo construimos un nuevo actor? Esa va a ser la primera pregunta que se va a formar en Mederhol, que nos va a ir acercando a la biomecánica teatral. Es interesante este dato porque, lo dejé creo por ahí escrito, la biomecánica teatral no es algo que se hizo de un día para el otro. Mucha gente piensa esto de, bueno, un día se sentó Mederhol y dijo, a ver, estos son los principios de la biomecánica, ya está. No, la biomecánica teatral fue una búsqueda, una investigación que Mederhol realizó durante 20 años. Esta investigación, a grandes rasgos, comenzó con esta pregunta de cómo crear un nuevo actor. Y tuvo práctica y error y pruebas y actores y elencos y obras, y se vio completamente atravesada por el teatro de la época. Alrededor de los años 20, Mederhol deja a la compañía de Stanislavski para ir en busca de su nuevo teatro, tan así que se muda a otra ciudad de Rusia y conforma un elenco al que le llamó el Nuevo Teatro. Y crean un teatro que todavía existe en Rusia, que se llama el Nuevo Teatro y actualmente se llama el Teatro de Mederhol. Es a partir de ahí que a través de búsquedas de obras y de maneras empieza a meter en el mundo del constructivismo. Y para mí es importante esto porque a lo largo de la historia y sobre todo en Latinoamérica nos ha llegado una biomecánica constructivista. Mederhol fue atravesado por el constructivismo de la época, pero la biomecánica no necesariamente es constructivista. Esto es un detalle importante a realizar, a pensar. Si bien sus obras lo eran, hay que dividir, para mí es importante separar la biomecánica teatral, que es, dos puntos, un sistema pedagógico de entrenamiento actoral que buscaba crear al nuevo actor. Eso es a grandes rasgos la biomecánica teatral. Hay que separarlo por completo de la estética de Mederhol. Mederhol tenía su estética como cualquier director y encima estaba en medio de la Revolución Rusa y con todo el constructivismo que hay alrededor, entonces tenía una estética que buscaba cuerpos llamativos, que buscaba un distanciamiento de la gente. Por supuesto que podríamos hacer toda otra clase hablando del teatro de Mederhol, que tengo un montón de material en videos para que veamos al respecto. Pero ahora, hablando de la biomecánica no necesariamente es constructivista, no necesariamente es algo amplio, no necesariamente es algo de virtuosos. La gente a lo largo de la historia ha confundido la biomecánica como un entrenamiento para virtuosos, para gente con un cuerpo determinado, y eso es porque quizás la confusión está que al ver los videos de las obras de Mederhol, él trabajaba con actores virtuosos, lo que no quiere decir que sea un hito fundamental para estudiar biomecánica. La biomecánica es para todos. ¿Por qué? Porque es el estudio de la mecánica del cuerpo en acción. Entonces, para... Uy, de golpe pasó un auto con música, perdón. Entonces, para estudiar biomecánica solo necesitas un cuerpo, el cuerpo que sea, para poder estudiarse a sí mismo y en la forma en la que se mueve mecánicamente su cuerpo. Pues bien, vuelvo a la parte histórica. Durante 20 años, a lo largo de esta búsqueda, desde que deja Stanislavski hasta que crea su nuevo elenco y hasta que empieza a meterse en el mundo de la política, Mederhol se va cuestionando esto de qué es lo que necesita un nuevo actor
y cómo generarlo. Entonces va a crear este sistema de entrenamiento al que actualmente el Centro Internacional de Biomecánica va a decir que no es un sistema de ejercicios, sino que es un sistema de principios. Entonces lo que Mederhol hace es crear principios pedagógicos que después va a tratar de generar ejercicios para poder entrenar esos principios. Pero lo que él hace es generar un sistema de principios. Cuando hablamos de sistemas, hablamos de algo un poco más grande que técnica o método. Esto lo hago en parte concreto. Cuando hablamos de un sistema, hablamos de todo un conjunto de mecanismos. No es solamente el principio, no es solamente el ejercicio, no es solamente el elenco que lo entrena, sino que es el todo que se conjuga para hacer un sistema pedagógico, un sistema que enseñe algo. No un sistema artístico, no un sistema de composición de escena, no un sistema teatral, si se quiere, un sistema pedagógico. En lo que crea es una manera de enseñar teatro. Entonces, para resumir toda la historia teatral a través de esto, y no seguir metiéndome en el mundo de Mederhol, voy a terminar con el final de su historia, que lo conocemos todo. Después de la Revolución Rusa, Mederhol es perseguido por por el gobierno de Stalin, que en ese momento tenía una lista negra de los dramaturgos y directores que no podían hacer teatro. ¿Por qué? Porque decían que hablaban de cosas políticas de las que no se podía hablar. Y esto es un dato curioso porque a los demás dramaturgos que encarcelaron, o directores que encarcelaron o mataron, solían hacer realismo y decían cosas políticas específicamente concretas en sus teatros. Mederhol encontró la manera de no tener que decir. Sus obras no hablaban de política concretamente, hablaban de metáforas, y con el cuerpo estaban mostrando, por ejemplo, personajes vestidos de trabajadores. Esa era su única manera de hablar de lo que estaba sucediendo en el país en esa época. Es por eso que tardaron tanto tiempo en poder atraparlo. Mederhol es encarcelado, si no me equivoco, en el 39 y finalmente fusilado en el 42 por causas políticas. Es a partir de esa época en la que su nombre queda totalmente prohibido para la sociedad de la época y para los actores. Acá viene lo que es para mí la primera agonía, voy a decir, de la biomecánica teatral. La biomecánica queda prohibida en toda Rusia. No se puede nombrar a Mederhol, no se puede nombrar a su biomecánica, y no se podía entrenar sus ejercicios. En ese momento, muchos de sus actores con los que él trabajaba y con los que daba clases fueron perseguidos, exiliados y algunos asesinados. Es recién, muchos años después, no tengo acá exactamente la fecha, si no me equivoco, entre 15 y 20, después de que Stalin cae, después de que se limpia su nombre y todo lo que sucedió, es cuando se vuelve a permitir hablar de Mederhol, muchos años después de su muerte. Es en ese momento que sus actores, los que quedaban, se juntan en lugares escondidos. Esto nos lo contó Gennady Bogdanov en el Centro Internacional de Biomecánica en Italia, que aunque ya había sucedido todo, ya no estaba Stalin y ya se podía hablar de él, los actores tenían miedo. Hay que ponerse en ese lugar de que fueron perseguidos y asesinados como tal. Entonces, aunque ahora ya estaba permitido, ellos se juntaban en lugares escondidos a tratar de recuperar los ejercicios, los principios, a juntar como no me sale la palabra, como la gente que busca huesos, como arqueólogos, un trabajo arqueológico de la biomecánica teatral, a volver a encontrarlo. Entre ese grupo de actores estaba el que nos va a traer la biomecánica hasta el día de hoy, Nikolai Kustov. Nikolai Kustov, no tengo exactamente, puse en 1900, pero no se sabe exactamente el año en el que nació, está alrededor de los 1900, eso no hay mucha información de Nikolai. Nikolai era un actor, el actor predilecto, va a decir Beatrice Balín-Picón en su biografía de Mederhol, el actor predilecto de Mederhol. Y se lo considera así porque es el único al que él, cuando empezó a ser perseguido, le deja el honor de seguir dando sus clases. En los últimos años de vida de Mederhol, él estaba dando la materia biomecánica ya en su propio teatro y movimiento expresivo,
y mientras lo estaban buscando, él le dice a Gustav que se haga cargo de la biomecánica, que es el más preparado para enseñarle. Eh, entre los actores que se juntan después de todos estos años a practicarla, estaba él. Aún así, no daban talleres hacia afuera, no invitaban a compartirla, porque la búsqueda era eso, solo recuperarla, como dice mi querida maestra Celeste Álvarez. Ese fue el primer trabajo. Es recién muchos años después en donde estaba el señor Blumcheck, el apellido no me lo voy a acordar ahora, el nombre no me lo voy a acordar ahora. Blumcheck era el primo de Peter Brook, voy a hablar así como si estuviéramos hablando de todos nuestros amigos. Peter Brook, su primo, también era director teatral y tenía un elenco de teatro de 7 actores en ese momento en Rusia. En un café, tomando algo con Nikolai Kustov, le cuenta esta situación y le dice, vos que sos instructor de biomecánica, podrías venir a dar una clase de biomecánica a mi elenco. Así como lo que está haciendo Celeste con ustedes. Entonces, Kustov dice que sí y acepta ir. No era como abierto, era solo ir a ese elenco a dar algunas clases de biomecánica. Le termina gustando tanto la situación que decide ser el instructor de biomecánica de ese elenco y comienza a quedarse, a ir a trabajar. Trabaja 4 meses con ellos. En ese elenco se encuentra mi queridísimo, adorado maestro Gennady Bogdanov. Trabajan 4 meses juntos, un Kustov ya mayor, que en el 1976 pierde su vida, trabajando hasta los últimos días de su vida con ese elenco. Y es de esta manera, y casi para mí emocionante y sagrado, como la transmisión del conocimiento, y yo le digo la herencia de la técnica. Meyerhold le dice a Kustov que va a ser el entrenador de biomecánica, el instructor de biomecánica. Kustov se lo dice a Gennady. Actualmente Gennady Bogdanov está vivo, está trabajando, él vive en Rusia, pero trabaja solamente, enseña biomecánica en Italia, en el Centro Internacional de Biomecánica. Y el legado de la técnica creo que ha continuado, porque si bien ahora Gennady es un señor y da clases una vez al año, todo el resto del año la biomecánica teatral la da Claudio Paternò, que es un italiano, director, actor, pedagogo, el heredero de la técnica, le digo yo, otro gran maestro. Entonces, así, a modo de cuentito, trato de resumirles la manera en la que la biomecánica ha llegado. Y hablo de que ha llegado a Europa, para ser honesta, porque cuando fui el año pasado al Centro Internacional de Biomecánica, pregunté qué onda con Latinoamérica, y como sabemos, por cuestiones económicas, dije yo como, ¿qué onda? Por cuestiones económicas, hemos sido muy pocos los artistas latinoamericanos que hemos llegado al Centro Internacional de Biomecánica. Cuando yo comencé esta investigación, antes de saber que el Centro Internacional con la fuente directa de la técnica existía, para nosotros en español hay muy poco material, ustedes lo saben. Todo está en ruso, lo que no está en ruso está en italiano, y hay algunos materiales en francés y en inglés. En español los únicos que se han digo, que han logrado escribir sobre Meyerhold han sido Eugenio Barba, José Luis Valenzuela, entre algunos otros pocos, y siempre es una mirada de la mirada de Meyerhold, porque es lo que teníamos. Enterarme que existía la línea directa de un actor que trabajó con el actor de Meyerhold fue fantástico, porque fue entender que todo lo que nos había llegado de biomecánica, al menos acá en Argentina, era una visión de la visión de. Y fue decir, había todo un mundo que no conocíamos. Mi nueva propuesta en esta investigación, y hablo de nueva porque, como dijo Celeste, estoy iniciando en este camino y creo que voy a poder decirlo dentro de 30, 40 años, es traer la biomecánica como tal a Latinoamérica, poder compartirla, me parece importante que quede. Entonces, a grandes rasgos la parte histórica termina acá, después podemos entrar en los detalles, que hay mucho, y ahora que entendemos cómo es esta herencia de la técnica, vamos a empezar a hablar concretamente de qué es la biomecánica y cómo son sus principios. Ahora sí, pues se puede pasar a la siguiente diapositiva. El qué y el cómo. Me encanta esa pregunta. Esa fue la forma en la que Gennady abrió su
su curso en Italia y nos dijo que Meyerhold crea, como yo les contaba recién, la biomecánica como respuesta a un nuevo actor porque se pone a pensar que había que hablar de un nuevo qué y que eso nos iba a llevar a un cómo. Y el qué y el cómo siempre van a estar en retroalimentación. El qué en el teatro va a ser todo lo que sea idea, la temática, lo político, el sentido, la dramaturgia, todo eso va a ser el qué. El cómo va a ser la construcción mecánica de la acción que nos va a dar ese qué. Y pongo estas flechitas de manera circular porque todo lo que nosotros queramos hacer cuando empecemos a llevarlo al cuerpo y a atravesarlo por un cómo, inevitablemente nos está mostrando un nuevo qué. Y si se vuelve un ciclo sin fin que va y vuelve, hay un qué para un cómo y un cómo para un nuevo qué. En ese entre las dos flechitas está la biomecánica teatral, como un puente para empezar a entender cómo puedo explicar este qué y este cómo. Siguiente diapositiva, por favor. Acá empiezo a meter frasecitas porque me gustan. También un poco cerrando la historia de las que les hablaba recién. Hay una entrevista que le hacen a Stanislavski los últimos años de sus vidas, en donde él dice que nuestro teatro, hablando del suyo, pero yo lo retomo porque considero que es muy actual, nuestro teatro necesita de Meyerhold y su biomecánica. Se las dejo, porque a mí me gusta mucho. Siguiente diapositiva. Entonces, cuando hablamos de sistema pedagógico, para ser más exactos, hablamos de 44 principios. Me encantaría leerles ahora una lista de los 44 principios, pero no puedo porque ha sido tan de uno a uno el pasaje de la biomecánica teatral que por respeto a la técnica son solo 3 personas, en este momento 2 en el mundo que saben los 44 principios, Gennady y Paterno. La razón de esto es porque la idea es que, como decimos nosotros, el cuerpo aprende con el cuerpo. Entonces, hay muchos principios que no se pasan porque, si bien podemos hablar de biomecánica en internet, podemos ver videos, podemos estar haciendo esta charla así a tantos kilómetros, el Centro Internacional de Biomecánica sostiene que hay cosas que solamente se pueden entender entrenando años y años y años. Nosotros sabemos, como dice la psicología, que para ser experto en algo hay que trabajar por lo menos 10 años en esa técnica. Eso es un poco una mentalidad oriental también, esta cosa de entrenar, 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 y en algún momento hay información que decanta. Yo llevo alrededor de 5, más o menos, un poco menos, un poco más, y no tengo los 44 principios, me encantaría tenerlos, tengo como 20, creo que va en correlación con los años, y en este momento, como no puedo detenerme a explicarles todos en profundidad, elijo explicarle una parte por el todo y hablar solo de los principios más importantes. Voy a tratar de mostrarles algunas cositas para que ustedes las puedan ver. Yo sé que han estado trabajando sobre los principios de la biomecánica, sobre algunos ejercicios, entonces por ahí quizás lo importante de estos principios es que son una teorización sobre la práctica. Algo que creo que lo dije antes, pero si no lo repito, Meyerhold no creó nada, todo fue una observación de lo ya existente. Eso es importante, la biomecánica ya existía antes de Meyerhold. Meyerhold le puso un nombre a eso que ya existía. Por ende, nada de lo que yo les diga ahora va a ser una novedad. Son cosas que en cada uno de sus cuerpos ya están, solo que si los entrenamos y los trabajamos, vamos a poder hacerlos mucho más conscientes. Entonces, el entrenamiento de la biomecánica siempre es una búsqueda de concientizar el propio cuerpo en esos principios. Voy a detenerme a explicar rápidamente 2 grandes principios. Siguiente diapositiva. El primer principio es el principio de la construcción de la acción, que creo que ya bastante lo deben haber visto. Mi perra enloqueció. Principio de la construcción de la acción. Parecen 4 principios. Imagínense la cantidad que hay si cada uno de los 44 se abre en 4 o 5. El principio de la construcción de la acción dice que toda acción tiene estos 4 momentos que les dejo acá en ese grafiquito muy virginiano. Vamos a decir, lo voy a hacer solo con una caminata, que es
Hoy yo no me veo, pero voy a asumir que ustedes sí. Vamos a hablar de que toda acción tiene por lo menos estos 4 momentos. Voy a arrancar con el último. Tochka, ¿qué va a ser? Tochka en ruso se traduce como la palabra punto. Punto, punto final, punto seguido, tochka. Tochka, tochka, tochka. Lo vamos a interpretar relativamente como un objetivo. Entonces vamos a decir que toda acción tiene que tener un objetivo. Simple, yo quiero ir a sentarme donde estaba recién. Mi objetivo, mi tochka, estar ahí sentada. Entonces me preparo, voy, me siento. Tochka, punto. Para que ese tochka sea llegado, vamos a pensar esta biomecánica desde un punto literario, ¿no? Para que haya un punto final tiene que haber toda una oración. Y vamos a decir que hay 3 momentos de esa acción. Hay un atkaz, que es el momento en donde mi cuerpo se prepara para ir a ese tochka. La biomecánica dice que toda acción tiene un momento de impulso. Es como una contracción. Para ir hacia allá abajo y hacia adelante, yo antes voy a ir hacia atrás y hacia arriba. Para ir hacia adelante voy a ir hacia atrás, para ir hacia abajo voy hacia arriba y así sucesivamente. Me preparo, camino, me siento. Esto sucede en todos los momentos de la vida. Para hablar tengo que inhalar antes. Para pararme antes tengo que haber estado sentada. Y así sucesivamente. Hay una ley biomecánica que es que... voy a detenerme, me voy a ir por las ramas, perdón. Hoy estoy viendo videos sobre el movimiento de las plantas. Una chica que se había tenido a filmar una flor durante varios días y la vas viendo a lo largo de que pasa el día y cómo va haciendo esto, como que se abren y se cierran, no sé qué. Eso es una CAS. Para llegar al punto máximo del momento justo en el que le da el sol de estar abierta, en algún momento del día tiene que volver, porque si no, no tendría vida. Y ahí es cuando entiendo que la biomecánica no es solamente nuestra, es de todos los seres vivos. Me fui. Hola. Bueno, entonces, todo tiene un tochka, todo tiene una CAS, que es esta preparación. La traducción concreta de la CAS es preparación para la acción. Siempre me voy a preparar y voy a tener un momento en donde me preparo, voy justo hacia atrás. Hay una pregunta hermosa que se las voy a dejar, que a mí me gustó mucho porque yo como estudiante soy un poco rebelde y me gusta estar como, a ver, aquí no, aquí no. Jenny nos dejaba una pregunta que era, los invito a, durante todo este día, cuestionarse si pueden hacer alguna acción sin ADCAS. No necesariamente los ADCAS son muy grandes, pueden ser pequeñísimos. Si ustedes se quedan pensando, van a ver que mañana van a tener un montón de respuestas. Había muchísimas, como yo puedo mover este dedo sin un ADCAS, no sé qué. Y las respuestas de Jenny siempre eran, bueno, para que ese dedo se moviera, antes tu cuerpo milimétricamente tuvo que hacer un tac. Me gustan las preguntas trampa, así que los invito todo el día de hoy a buscar los ADCAS que hay en su vida. Todo el tiempo, para todo. Antes de que yo me ponga este pelo hacia atrás, se tuvo que venir para adelante. Y así sucesivamente. ADCAS. Después, al entre la ADCAS y la llegada a mi tochka le vamos a llamar pasil. Pasil, como está escrito ahí como O, se traduce desde el ruso como envío. Es la forma en la que algo llega. Entonces, tenemos la preparación para la acción, la ejecución de la acción y el final. ADCAS, pasil, estoica. Estoica es la forma en la que muestro que llegué a mi tochka. Y acá siempre se vuelve confuso. ¿Qué es el tochka? ¿Qué es el estoica? El tochka es un concepto mental. Yo lo preveo. Yo digo, ahora que todos me están mirando, voy a tomar esa Coca-Cola. La preveo. Hago mi ADCAS, agarro el vaso, llego hasta acá. El final de este vaso es el estoica. Es la forma en la que muestro que llegué a mi tochka. ¿Se entiende? El tochka es mental, el estoica es físico. Estoica. Entonces, a grandes rasgos se dice que para que una acción sea biomecánica, y que lo es, porque todo el tiempo lo es, tiene que tener estos 4 partes. ADCAS, pasil, estoica, tochka. Ustedes todavía les queda un par de días de entrenamiento, así que les invito a pensarlo. Siempre está bueno. Yo
incluso cuando entreno otras técnicas y no sé qué, siempre trato de encontrar en los ejercicios, ¿cuándo estoy haciendo mi ATCAS? ¿Cuándo no? Porque está siempre. El punto es cómo lo preveo. El estoica para mí es fundamental para cualquier actor de teatro. Se los invito a pensar. Acá cuando alguien entrena, suele tener el entrenamiento que quieran. No sé, los que hacen hacer una vuelta, ¿no? Y los actores siempre, o al menos mis estudiantes, siempre hacen eso y dicen, listo, ya terminé. Así como desarmado. Trabajar el estoica tiene que ver con esto de cómo yo puedo hacer el ejercicio y frenar y seguir con mi presencia escénica presente. Entonces, un buen ejercicio, aparte de encontrar cuál es su ATCAS en cada acción de su vida, es que cada vez que hagan un ejercicio técnico, encuentren su estoica. Piensen que están en escena. Entonces, el estoica es la forma en la que yo me muestro y la controlo. No hay una estoica abandonado. Bien, siguiente diapositiva, y con esto voy cerrando, porque se imaginen que si son 44 podría estar toda la vida acá hablando. El segundo principio que les quiero dejar, difícil y complejo, es que Medejol dice que así como hay principios de la construcción de la acción, hay principios de la regulación de la acción. Hay tres, y son complejos de entender. Ahora se los voy a dejar de manera teórica. Los invito a practicarlos. Ojalá algún día lo podamos practicar. Hay tres principios de la regulación de la acción. Voy a arrancar por el RACUS. RACUS es la forma en la que yo lo traduzco, no les puedo decir que es una traducción literal, es planos, ¿sí? Para hablar de una acción que ya está construida, que ya tiene ATCAS, que ya tiene que ya tiene Tochka, Stoica y Pasil, vamos a empezar a preguntarnos en el teatro cuál es el plano de la acción. No es lo mismo que yo haga la acción de recién de sentarme acá, a que la haga hacia allá. Ahí estoy alejando, ya no sé si ustedes me escuchan o no, a que la haga hacia allá. Hay algo que quiero mostrar. A esto que quiero mostrar, en la forma que lo quiero mostrar, le vamos a decir RACUS, decidir cómo y cuándo. Hay un ejemplo bonito para entender el RACUS en la composición escénica, que es, si yo ahora, acá tengo todos mis machetes, si yo ahora estoy así, ustedes ven una persona leyendo, no saben qué. Si yo ahora estoy así, ven otra cosa, no saben qué es. Si yo ahora, ustedes estuvieran leyendo, yo veo el libro, no sé qué es. Entonces, el RACUS se mide en relación a dónde está el público, en relación a un objeto. Estoy al lado de la silla y eso significa algo. Estoy arriba de la silla y eso significa otra cosa. En relación a un otro, si mi compañero de escena me está tapando, si no, si me abraza. La semana pasada estaba haciendo una obra en donde había dos abrazos. Yo le decía, para simbolizar diferentes cosas, uno va a ser en diagonal y el otro va a ser con una torsión. Y yo no sé si el público no tiene idea de esa obsesión mía, pero para mí eran dos racurs diferentes y hablaban de algo de la escena. Entonces, toda acción tiene 4 momentos y hay que ser conscientes como actores de cuál es su racurs. Segundo principio de la regulación de la acción, tormos. Para mí el más amplio de todos y honestamente el más complejo. ¿Cómo lo resumo? Tormos es la manera en la que retenemos una acción. Cuando hablo de retener, en la traducción viene de la palabra italiana, cuando lo digo porque lo estudié en Italia. Para traducirlo al español, a mí me gusta más usar la palabra sostener. Un tormos es el principio mediante el cual sostengo una acción y abarca un todo, es el control del actor. Entonces, para que se entienda, Gennady dice que todas las personas tenemos un tormos, lo perdemos una sola vez en la vida, que es cuando morimos. El tormos es el cómo, es la energía, es el ritmo, es el todo eso junto, es el cómo. Entonces, incluso aunque no esté haciendo nada y tenga todo mi cuerpo así, estoy teniendo un tormos. La única manera de perderlo es cuando no tengo vida, y por eso hablamos
la frase peso muerto, ¿no? Cuando alguien no tiene peso porque ya perdió su torno. Entonces, para hablarles de tormos, yo puedo decir que la misma acción que hice recién la puedo hacer más lenta y tener otro tormos. La puedo hacer más rápida y tener otro tormos. Puede no tener que ver con la velocidad, puedo cambiarle la energía. Ir sumamente fluida y tener otro tormos, o muy rápido pero fluido y tener otro tormos. Entonces, el tormos va a ser un principio pedagógico para entender la forma en la que yo sostengo la acción. ¿Fue claro? Ustedes estuvieron, yo hablaba ayer con Celeste, estuvieron trabajando sobre el ejercicio del palo, de largar el palo, ¿no? Sí. Ese es un ejercicio, aparte de todo lo que se puede trabajar, los 3 momentos de acción, no sé qué, es un ejercicio sobre el tormos. Cuando yo trabajo con un elemento en escena, ese elemento tiene que tener mi tormos. Cuando el palo se me pasa, que me suele haber pasado, todo me pasa, que de golpe me larga, se cayó al piso. En ese momento, lo que hice fue no pasarle bien mi torno. ¿Se entiende? Yo puedo controlar el palo porque tiene mi torno. Todo objeto escénico tiene que estar entrenado de manera tal que yo pueda pasarle mi torno. Si largo una pelota y se le va a mi compañero o no la puede agarrar, es porque yo no controlé el torno que le estoy dando a esa pelota. Entonces, es algo general. Primero lo puedo trabajar conmigo, después lo puedo trabajar con un otro, con un objeto, como todas las construcciones de la acción. Hay acciones que voy a hacer sola, acciones que voy a hacer con otros, etc. Tornos. Y el último, maravilloso, que a mí me gusta mucho, habla de la grupirovka. Ya me fui muchísimo de tiempo, estoy terminando. Está bien, está bien. Estamos Estoy bien, felices. estoy bien. Bien. Grupirovka es la forma en la que ordeno mi cuerpo en relación a un punto central. Repito. La grupirovka es la forma en la que ordeno mi cuerpo en relación a un punto central. Para entrenarla a grandes rasgos vamos a tomar el punto central de nuestro cuerpo como justo la mitad del cuerpo. Si yo me paro y me midiera, la mitad de mi cuerpo está siempre más o menos a esta altura, que es como en la boca del estómago. No es un punto filosófico, ni espiritual, ni tiene que ver con energía, sino con una cuestión de medida. Yo me paro acá y me mido más o menos exactamente la mitad de mi cuerpo está acá. Y la mitad de mi cuerpo de acá para allá está acá. Entonces, este va a ser mi punto central. La grupirovka va a ser la forma en la que yo ordeno mi cuerpo en relación a ese punto. Puedo estar más abierta, puedo estar más cerrada, puedo estar hecha plegada, etc. En toda acción yo debería saber, ¿vieron esto que a nosotros nos pasa mucho? Cuando recién estás empezando a entrenar, cuando se te va el coxis para atrás, eso es estar perdiendo la grupirovka. Cuando se te va el pecho muy arriba, perdiendo la grupirovka. Entonces yo como actor, actriz, todo el tiempo tengo que ser consciente, milimétrico, chiquitito, de cómo ordeno mi cuerpo en relación a mi punto central. Puedo hacerlo así y solamente estar parada como un clásico, o puedo hacerlo exagerado, constructivista, y hacer un personaje que todo el tiempo se mueva así, y puede suceder, o así, y puede suceder. Pero entonces, el principio técnico del que estamos trabajando es grupirovka, agruparse. ¿Cómo agrupo mi cuerpo para hacer esta u otra acción? Esa grupirovka, que ahora la vamos a pensar en relación a este punto central, puede ser conmigo misma, puede ser con un otro. No tengo un otro acá. Pero digo, si yo estoy con alguien, agarro su mano y estamos así, este va a ser nuestro punto central y nuestro trabajo como actor va a ser ordenarnos en relación a ese punto central. Si estamos todos juntos, ¿vieron cuando los maestros dicen, ordenen el espacio? Están todos muy de un lado del escenario y del otro lado está vacío. Ahí hay que encontrar un punto central del espacio y ver cómo lo ordenamos. En los principios de regulación de la acción, en todos igual, pero en estos 3 por lo menos, no hay una forma bien y mal de hacer las cosas. Son ejes de observación. Yo puedo estar con una grupirovka o con otra, puedo estar con un Rakurs o con otro, y tiene que ser una decisión.
puedo tener un tormos súper blando o súper concreto. Nunca está bien o está mal. Lo importante es que sea consciente. Si yo elijo que mi grupirovka sea toda desarmada porque esa es la manera en la que quiero trabajar mi personaje, está bien. El punto es entrenarlo pedagógicamente, entenderlo, apropiarse de ese concepto para que después hacer teatro siempre sea hacer lo que quiero hacer y no lo que puedo porque no lo tengo trabajado. ¿Se entiende? Creo, si no me equivoco, no sé cuántas diapositivas queda, creo que eso es justo lo último que digo, pero ya se lo repito enseguida. Paso al final. Hay muchísimos más principios para trabajar. Mendelhall crea ejercicios, como les dije recién, él crea un montón de principios y los ejercicios van variando. Algunos los creó él, algunos los creó Gustav, algunos los creó Genadio, Claudio, se siguen creando porque la idea es que esos principios se trabajen. El único ejercicio que tenemos la certeza que fue creado por Mendelhall son los etudes, que los deben haber visto o escuchado como las secuencias de acciones. Yo sé que ustedes algunos los trabajan. Lo único que voy a detenerme a decir sobre los etudes es la importancia de que no es una forma, es el contenido sobre el que hay que trabajar. El etude para Mendelhall era un ejercicio en el cual metía los 44 principios. Todos los principios de Mendelhall están en el etude. Entonces es importante, si ya tienen ese ejercicio, ahora que les saben los nombres a los principios, aunque sea estos dos, trabajarlos en los etudes. Que el etude nunca sea una coreografía o una forma, sino que es el contenido que estamos trabajando. Y va a ser modificado todo el tiempo. Si yo ahora hago un etude solamente para estudiar el ADCAS, entonces capaz que toda mi acción va a tener un ADCAS mucho más exagerado. Si lo hago para estudiar la grupirovka, entonces capaz que va a ser todo mucho más amplio desde el pecho. No hay una forma única de hacer un etude, hay tantas formas como cuerpos y principios haya. Y para cerrar, lo último que había dejado escrito, esa creo que no va, no, esa es de otra cosa. La última, perdón. Era esta frase que les decía recién, de el entrenamiento en relación a la libertad. Como resultado del training, me falta una G ahí, arribará la libertad. Yo entreno biomecánica para poder ser lo más consciente que pueda de mi cuerpo, porque mientras más desarrollo esos principios, más probabilidades voy a tener de poder ponerlos en la escena. Entonces, mientras más entreno y más entiendo, es más probable que pueda hacer sin tener que decir, no, yo esa acción no la hago porque mi cuerpo no me lo permite, porque mi mente no me lo permite, porque no sé hacer esa emoción, porque no soy buena en el drama o en la comedia o en lo que fuera. Entrenar biomecánica es ampliar las herramientas hasta tener tantas que te dé libertad para poder hacer. Eso a grandes rasgos ha sido lo que podía compartirles hoy de investigación en biomecánica. Espero que les sirva, que les sume. Y nada, voy a abrir este momento a que pregunten lo que... acá estoy. Lo que deseen. Hablé muy rápido, tengo ese mal. Así que espero que me hayan podido entender. Gracias. Primero, gracias, Dani. Muchas gracias. Dani, yo tengo una primera pregunta y es ¿cómo se relaciona el trabajo de la emoción dentro de la biomecánica? ¿Cómo abordan la emoción? Si no se aborda desde lo físico, si se aborda, no se aborda. ¿Cómo es el trabajo de la emoción dentro de la biomecánica, Dani? Hermosa pregunta, gracias, porque la quería poner en el Power y dije, no, ya voy a hablar demasiado. En esto que les contaba recién de cómo llegó la biomecánica a nosotros, al menos acá en Argentina, siempre se asoció a la biomecánica como un trabajo físico, ¿no? Como un entrenamiento para el cuerpo. Cuando fui al Centro Internacional de Biomecánica, entendí que la biomecánica de Mendelhall es un conjunto de todos, que tiene ejercicios de voz, que tiene ejercicios de cuerpo, que tiene ejercicios de emociones. Gennady dice que la emoción es una herramienta que se entrena como todas las demás.
y que un actor debería tener trabajado sus emociones de manera tal, como les decía recién, que no haya nada que no pueda hacer. Entonces, ¿cómo se trabaja la emoción para la biomecánica? Hay muchos ejercicios, pero lo que más, uno de los principios pedagógicos, ahí va el tercero, les dejo otro, es que un actor debe tener la disponibilidad emocional entrenada. Entonces, ejercicios de maneras en las que nosotros lo hemos encontrado. Hemos trabajado con nuestra propia emoción para reconocerla. Por ejemplo, han habido ejercicios de vértigo, muchos en el curso, ejercicios en donde tenías que subir a lugares muy altos y tirarte, que para mí eran terribles. Usted lo sabe porque la llamaba como, no sabes lo que tuve que hacer hoy. Y era maravilloso porque más allá de la parte física, lo que implica aprender a tirarse, a caer y todo eso, Gennady te hacía subir y cuando veía que tenías miedo te decía hasta ahí. Y yo decía, no, ya estoy en Italia, mirá si no me voy a tirar. Y él decía, no, porque la idea no es hacer el ejercicio, es encontrar cuándo tenés miedo. Y yo era como, esto es un ejercicio emocional. Entonces subía, iba así, miraba hacia abajo y frenaba. Y él me decía, ahí es un stop. Y era un ejercicio ese, llegar hasta el lugar de y volver. Como hoy no es necesario tirarse. Eh, y era una escucha. Para mí el curso de biomecánica siempre fue una escucha, ¿no? Esto, estar en una posición rarísima hasta entender cómo mi peso lo soporta este pie. Eso es físico. Ahora, él ponía canciones, vieron que en el estudio de la música hay canciones que despiertan emociones. A mitad de un ejercicio él ponía una canción y te empezaba a invadir una nostalgia, una melancolía, y él te decía, es reconocerla, como de dónde nace, cuál es el primer sentimiento que tengo, y que así como cada músculo hace una acción de manera diferente, la emoción es igual. Si yo les pregunto a ustedes, cualquier emoción, voy a decir una no tan linda, pero es la primera que estoy pensando, si yo hablo de celos, pregúntense dónde nacen sus celos. Yo sé que los míos nacen acá en la boca del estómago y empiezan a crecer. Yo sé que mi tristeza nace acá. Hay gente que la siente primero en el estómago, hay gente que la siente primero en... Entonces, para la biomecánica, usé dos ejemplos re tristes. Podría decir de dónde nace mi alegría. Sé que mi alegría primero se nace de los ojos, así se me ponen chinitos y después se baja todo el cuerpo. Eh, Pero es un estudio personal, porque yo no puedo hablar de una emoción como algo para todos, como toda la tristeza nace de acá. No, hay gente que siente la tristeza cuando se le ablandan los pies, ¿no? Hay gente que siente la tristeza con una puntada en el estómago. Entonces, el ejercicio de la biomecánica era generar en diferentes ejercicios estados emocionales para reconocer a dónde nace la emoción. Y después, que eso esté tan entrenado que lo puedas generar solo. En esta obra que acabo de estrenar, tenía una escena muy triste al final, y llega un punto que es biomecánico, ¿no? Que yo ya entrené varias veces que mi tristeza nace de la garganta. Entonces, cuando me pongo en esa acción, empiezo a pensar cómo se sentía mi tristeza. Ah, se cerraba la garganta. Y es físico. Obvio que hay un trabajo emocional de qué le está pasando al personaje y cada actor va a buscar lo que le sirva, ¿no? Pero para mí fue un estudio físico, encontrar cómo es mi emoción, qué pensamientos me generan esa emoción, ¿no? ¿Qué estoy pensando cuando suena esa música? Eso es estudiar el mecanismo de mi cuerpo. Entonces, sí, la biomecánica trabaja la emoción, y la trabaja igual que el músculo, igual que la voz, generando ejercicios que te hagan encontrar esa parte de tu cuerpo, ya sea el músculo, la voz, la emoción, y empezando a entender cuál fue el mecanismo que te hizo llegar hasta ahí para que después puedas repetir ese mismo mecanismo en escena. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, usted reconocerla en el cuerpo, Dani, no hacer un camino psicológico. No, no. Ujú. Y con el trabajo de voz, bueno, es que son dos cosas distintas, pero el trabajo de la voz y de la palabra respecto a los textos que se van a trabajar posteriormente o ya sea para los ejercicios, ¿cómo abordan la voz y cómo trabajan la palabra dentro de este trabajo, Dan? Ujú. El curso que yo hice con Gennady era de 3 semanas, 120 horas, un montón.
Pero él decía que la voz estaba incluida en el trabajo de biomecánica, pero era otro nivel. Entonces alcanzó a pasar en la última semana pocos ejercicios porque, porque los actores quizás no tenían la preparación para seguir abordándolo. Pero a grandes rasgos, él trataba de pensarlo como una unión. Así como cuando te emocionabas, él decía que lo identificaras, pero que el ejercicio tenía que seguir, entonces tenías que seguir en esa situación. Había ejercicios donde hacía ejercicios físicos eh, mientras cantábamos, trabajaba mucho la voz cantada, decía cantar y hacer el ejercicio y encontrar a dónde se te fue la voz, a dónde tuviste que respirar. Trabaja mucho la conciencia de la respiración y por ende la conciencia en el habla. Entonces, como así yo identifico, no como algo dicho desde afuera, en este ejercicio tenés que trabajar tal cosa, sino hacer este ejercicio pensando en cuando respirás. Entonces puedo entender que yo siempre que bajo respiro y siempre que subo exhalo. Y era más esto, una búsqueda de cuándo y cómo respiro, cuándo y cómo tengo que tomar aire para hablar, cuándo y cómo tengo que tomar aire para trabajar. Todo lo que es pronunciación, modulación y texto estaba en otro nivel al que no llegamos, pero eh, él consideraba que era una búsqueda de ir como engranando. Esa es un poco la mirada de la biomecánica desde la voz y el texto. Gracias, Dani. No. Yo, pues, ¿alguien más? ¿Ah? Otra cosa, Dani, cuando se trabaja construcción de los personajes, tengo entendido que, que es un trabajo desde lo externo, me refiero a los principios biomecánicos, ¿no? Pero cuando ya construyen personajes desde la biomecánica, cuál es el punto de partida? ¿Hay uno solo o dependiendo del ejercicio, del texto, o de la circunstancia del director que se aborda, que se trabaja el personaje? Ujú. Bien, yo ahí vuelvo a esta postura de diferenciar la biomecánica desde la visión artística a la visión pedagógica. La biomecánica son principios que te entrenan para abordar la escena. Después la escena la abordarás como actriz, como actor, como lo desees y lo requiera esa escena. Entonces, en la búsqueda de personaje, sí se aborda desde una manera externa, pero es una aplicación de los principios que ya tenés. Si hay principios que tienen que ver con el pie, hay principios que tienen que ver con la construcción de la acción. Entonces, es ir buscando cuál es el mecanismo eh, para llevar ese personaje a escena. Lo mismo con la emoción, lo mismo con la voz. ¿Cuál es la voz de este personaje? ¿Cuál es la emoción de este personaje? El estado de ánimo más que la emoción de este personaje. Una vez que lo tenés, la biomecánica no trabaja concretamente dentro de este sistema pedagógico en la construcción del personaje, sino que trabaja principios para darte las herramientas a vos a que construyas. Em, por eso ahí me meto en un mundo barbiano, para hablar de que quizás se posiciona en un lugar de preexpresivo, ¿no? Barba divide las técnicas en trabajos expresivos y preexpresivos. Entonces la biomecánica estaría en una formación actoral, en la parte preexpresiva. Entonces no tiene respuestas claras con cómo abordar un personaje. Tiene respuestas con cómo darte herramientas a vos para encontrar ese personaje o herramientas a vos para poder sostener ese personaje, ¿no? Eso a nivel teoría teatral. Yo vengo investigando, y de eso se trata mi tesis, cómo aplicar la biomecánica a la escena, y para mí la forma de sostener un personaje desde la biomecánica es hacer que esos principios estén cada vez más fuertes. Y a mí me cuesta mucho esto que acaba de decir Celeste, me cuesta mucho dejar de pensarlo desde la cabeza. Entonces, para mí, el trabajo de la biomecánica es lograr encontrar que esto que sucedió en escena y que empezó a pasar con mi personaje sea cada vez más orgánico. Que orgánico ya sabemos que no es lo mismo que realista, ¿no? Es orgánico. Entonces, en mi investigación personal, y esto lo aclaro porque digo, no sé qué dice el Centro Internacional sobre esto, pero en mi investigación personal, los principios de la biomecánica me sirven para poder sostener a mi personaje en escena, poder volver a él, poder entender que la grupirovka exacta que tiene mi personaje le va a dar un estado de ánimo y como tal va a reaccionar de tal manera. Y que mientras yo más profundizo cada uno de los principios, más profundidad tiene mi personaje, más
tridimensionalidad. Otro principio, ahí sigo regalando principios, habla del contrapunto. Dice que toda acción tiene un contrapunto, y que eso lo podemos llevar a todos los planos, ¿no? Un contrapunto físico, si mi personaje siempre tiene un brazo que está atrás, o un contrapunto emocional, este personaje que quiere algo pero también no quiere tal cosa. Entonces, encontrar ese principio, por ejemplo, en la construcción de un personaje, a mí me sirve para poder volver a ese personaje cuando no sé por dónde. Cuando ya estoy ahí, viste que una vez que creaste el personaje, es como, ay, ahora cómo, ¿por dónde entro a este disfraz? Es. Sí, yo creo que ellos estaban, o sea, ellos estaban muy, o sea, no preocupados, pero ellos necesitaban la base de poder lograr esa vida escénica, ese comportamiento. Y después un director va a trabajar, va a organizar el trabajo creativo de diferente manera. Yo creo que por ahí es lo más complejo, es lo más yin, por decirlo, que no tiene forma más que va a tener que ver con tu forma. Y creo que ellos sí lo que dejaron claro y establecieron era lo más importante, que es como dar vida orgánica, vivencial y disponibilidad, porque las herramientas dan disponibilidad para la actuación. Entonces vos después, ¿qué querés hacer? Realismo, querés hacer clown, lo que vos quieras lo vas a poder usar. Porque exactamente, me parece Lo genial. que pasa es que ahí es cuando está este problema en que creen que la técnica es la estética. Claro. Entonces, Claro. cuando la estética se cree que es la técnica, no está bien porque es una sola forma y no hay una sola forma. Sí, sí. Sí, yo quería mencionar con el ejercicio que hicimos ahorita de último, Emi, que Celeste nos puso a hacer una secuencia de movimientos con todos los ejercicios que hemos hecho de cortar, jalar, empujar, y que a todos estos ejercicios le teníamos que poner, a cada acción le teníamos que poner las tres partes del principio de cada ejercicio y el estoico. Y creo que ahorita con lo que estamos hablando y lo que Ana nos está explicando, que en realidad no hay una forma para poder construir, sino que agarras las herramientas para poder construir. Y ahorita recordando todo lo que hicimos, es eso, porque por ejemplo, hay una acción que yo hago de cortar hacia abajo en diagonal, que dependiendo de la estética que lo vaya a construir, el director me puede pedir que mi podcast lo haga más explícito y que mi posil sea más intenso, no sé, Así de o Cambiar el torno. o Más intenso es cambiar el torno. el torno. se va a cambiar Entonces el torno me lo puede pedir intenso o me lo puede pedir contraído. Entonces ahí es donde el actor empieza a aplicar esto y que ya es el director el que te va a ayuda, te va modificando y ordenando y dependiendo de las y de los códigos también, porque yo creo que ya cuando vos trabajas con una obra y trabajas con un director, el director toma las decisiones y vos te tienes que dejarte guiar, sí, y que te dejas guiar porque confías. Sí, y es que me preguntaba esto sobre el personaje también porque, por ejemplo, en la fragmentación hay una propuesta de construcción de personaje a partir de oposiciones y es totalmente físico, o sea, todo es totalmente físico, ¿verdad? Todas las oposiciones son físicas. Entonces me entraba la duda de que dije, es que aquí hay muchas herramientas para poder construir eso, ese mismo camino de personaje. Entonces me parece muy atinado que empezar de la construcción a partir de las herramientas que tengo. Bueno, tengo dos preguntas más que son, tal vez es algo muy particular, pero yo me quiero sacar la duda de encima. ¿En algún momento se habla algo de estilización, Dani, o el concepto de estilización dentro de la biomecánica? No. Dice. No se habla de estilización, ni de virtuosismo, ni de belleza, ¿no? Sí, se habla de concientización, entonces es algo medio inevitable. Vieron que en la danza clásica se habla de las fuerzas, de las líneas del cuerpo, ¿no? Entonces es medio inevitable que si yo digo que todo tu cuerpo tiene que estar presente en este momento, voy a dar un ejercicio re chiquito, pero mi manera
yo soy profe de secundaria acá en Coso y no puedo dar biomecánica porque los chicos de 13 años no me van a entender o no tanto. Entonces yo paso ejercicios de biomecánica muy chiquititos, muy chiquititos. Y así como están ustedes ahora, les digo, les voy a pasar un ejercicio yo le digo, de presencia escénica a los chicos de 13 años y les digo que tienen que tener todo su cuerpo involucrado en este momento. Entonces, así sentados escuchándome, tienen que saber dónde están sus pies, saber dónde están sus manos, saber dónde está su espalda, y me odian, les digo que vamos a contar hasta 1 minuto, por eso, porque los adolescentes necesitan estar así tirados, entonces estar así un rato les molesta bastante. Y es chistoso, lo asocio a esta pregunta porque ellos dicen, hablan todo muy así, muy adolescente, y dice, ¿usted por qué quiere que nos veamos lindos? Dije, yo quiero que tengas el cuerpo completamente involucrado. Vos te sentís lindo cuando estás así parado derecho y sabes cómo están acomodados tus pies y no sé qué. Y a mí me gustaba esa concepción de la estilización o la belleza a través de la concientización, porque en realidad es eso, la biomecánica no busca mostrar algo bello, busca mostrar algo consciente, un actor que todo el tiempo sabe lo que está haciendo con cada parte de su cuerpo, y eso inevitablemente te genera un actor con presencia como una atracción de la visión. La atracción de la visión hace belleza, pero nunca es algo a lo que se busca entrenar. Es más, y a eso sí me parece importante decirlo, uno de los principios biomecánicos para Gennady es, iba a decir solo 2, soy esto, perdón, es que la biomecánica no es formalista, y para mí eso fue el primer principio que me explotó el cerebro, así como que de golpe dije, ay, todo lo que he estudiado hasta hoy está mal. ¿No? Porque estudiamos una biomecánica formal, ¿no? Esa cosa de el brazo que va ahí, el no sé qué que va atrás. Y Gennady decía, estar en el cuerpo no es formal. Hay una forma en la que estamos entrenando, pero no es la biomecánica no es formalista. Por ejemplo, les voy a tirar un tip muy bueno, no sé si se me van a ver los pies desde ahí, pero lo primero que pasa cuando alguien se ve mis pies con mis medias muy de fría calo, cuando, cuando estudiamos biomecánica y hablamos de ADCAS, muchas veces pasa esto. Yo digo, hagan un ADCAS y los actores hacen esto. Y está pasando. Eso es formalismo. Esto no te está dando un impulso de nada. Estás mostrándome que estás yendo hacia atrás. Eso es formal. Porque ahora, para poder ir hacia adelante, vas a tener que ocupar un montón de energía en volver a poner el pie, realmente ir hacia atrás e ir. Entonces, entender que la biomecánica no es una forma que tengo que mostrar, sino que es realmente el peso exacto en el que tengo que pasar este pie para que mi metatarso empuje para poder avanzar. Gracias. Es entender que hay una forma, pero que no es mostrar algo que se vea bonito, sino que es una forma que estoy agrandando solo para poder enseñarle a mi cuerpo cuál es mi ADCAS, por ejemplo. ¿Cuál era la segunda? Que dijiste que tenías 2 ahí. Bueno, que si había en algún momento integración de los 7 niveles de energía en algo de la biomecánica. Perdón, ¿cuáles son los 7 niveles de energía? Esa es la respuesta. Me encanta. Esa es la respuesta. No, con eso como con eso. Que eso enseñan acá. Sí, que es que al final es Lecoq, no tiene nada que ver, pero es Lecoq. Yo tengo una pregunta. Yo sé que existe un Mikhail Korenmov, no puedo pronunciar el apellido, que escribe sobre los principios de la biomecánica, que según entiendo también fue discípulo de don Emiliano, porque se llama Emiliano. Emiliovich. Don Emiliano es buenísimo, lo voy a usar para siempre. Don Emiliano. Entonces, ¿hay alguna forma de encontrar esos libros? ¿Tenés algún tipo de bibliografía? Me interesa, en especial a mí me interesa primero encontrar si en algún momento Meyerhold hablaba algo de filosofía del teatro específicamente, filosofía de cómo lo encontró, para encontrar ahí sí que el tormoso, el objetivo que quería hacer, y el Toshka, ¿sí? Y encontrar como la esencia de lo que él que estaba buscando. Y si se pueden encontrar en algún lugar los 44 principios, aunque sea escritos, o
porque como él tiene algunos principios y él habla sobre ciertos principios, ¿son los mismos que escribió él o estos solo son traspasados a partir de oralidad? Ujú. Había escuchado el nombre de este señor. Acá a mí me costó, yo he leído fragmentos de lo que él escribió, no he encontrado los libros completos, si los tenés, me vienen bien, de este señor. Korenova. No, no. Están en Em, ruso, pues. Están en ruso. Y es que sí, están sí, sí, como en archivos de Rusia. O sea, sé que existen y que están sí, como en archivos de Porque Rusia. es desde el principio filosófico. Ajá. Es así. Porque aparte él era em, un discípulo de él, creo, ya entiendo. Entonces, como que él escribió lo que él había visto, que era, estuvo en el contemporáneo con Cousteau, pero No sabes. no sabemos. Entonces, tal vez en alguna vuelta encontraste alguna cosa por ahí. ahí sí les quiero compartir, no se los puedo compartir físicamente, pero a mí una de las cosas que más me sorprendió cuando digo que realmente no nos llegó información es que el Centro Internacional de Biomecánica tiene una biblioteca, no es un libro o dos, tiene una biblioteca de muchísimos y muchísimos. Yo entré ahí y me sentía en el Disney del teatro, así como, quiero todo. Muchísimos libros en ruso, muchos libros en italiano, y yo poquito sé de italiano, entonces, o en ese momento sabía poquito, entonces me ponía a leer así. Debe haber, o sea, estaban los de este señor, por eso me suena, pero ahí te escucho, Cele, pero hay muchísimo. En español no. Eso en relación al libro de este señor. En relación al libro, a la filosofía de Mendelhol, está de alguna manera especificada en su libro Teoría Teatral, en el cual de biomecánica solo habla media página. Ajá. Hay una cosa que no sé si esto es mito teatral o chisme teatral, pero se los dejo porque a mí me gustó mucho pensarlo. En la entrevista que le hicimos a Gennady, él cuenta que se dice que hubo una entrevista que no la podemos ver, por eso digo se dice, a Mederhol unos pocos años antes de que fuera encarcelado, que él dice que está escribiendo un libro que se va a llamar Biomecánica, en la cual va a dejar escrito todo sobre la biomecánica teatral. Libro que nunca existió. Y Gennady dice que hay una entrevista en donde Mederhol lo dice concretamente, y a mí eso me hace doler el corazón, como no puede ser que haya sido los últimos años de su vida. Lo último que digo, y yo te escucho Celeste, es que él tenía escrito un montón de información, entre todo eso un libro, que el encargado de salvarlo fue, segundo chisme teatral, fue Strasberg, que tenía la llave de su casa y él le llamó cuando lo estaban persiguiendo y le dijo, corre a buscarlo, y rescata algunos de sus textos, del cual va a terminar siendo el libro Teoría Teatral de Meyerhold. Lo demás fue tirado por los... ¿Qué? Y mira, Por los... y la hija en algún momento sabe si dejó algo, si hizo alguna escuela, Irina Irina Besetova. Meyerhold. Irina y su mujer, bueno, la mujer de Meyerhold fue matada junto con él, incluso antes, cuando él fue encarcelado. Irina vivió muchos años, eso lo sé, eh, pero dejó de hacer teatro y no quiso entrar de nuevo en el mundo. Eh, y los otros actores que trabajaron con Gustav también. Fueron muy pocos los que siguieron enseñando. Todas esas preguntas, hay un material que si les sirve se los puedo pasar, que es la clase teórica de Gennady Bogdanov, que es algo parecido a esto, pero con más información, que le hacen en clase así un conversatorio y quedó grabado y está traducido al inglés. Si les sirve, si saben, tengan a alguien que sabe inglés, él en una de esas preguntas le pregunta por Irina y por los otros actores y cuenta un poco lo que sabe, pero la verdad es que ella dejó de dar biomecánica. Dicen que hizo teatro un tiempo más y que en sus elencos enseñaba algo de biomecánica. Irina, para los que no lo saben, si googlean ahora YouTube biomecánica teatral, la que hace ese suple maravilloso en blanco y negro es la hija de Meyerhold. Suple hermoso. Pero sí, así fue la historia. Perdón, se le me ibas a decir algo. ¿Qué? ¿Se habrá gastado, Irina? Sí, sí se casó. ¿Querías ese dato? Sí, porque su pareja estaba en el elenco de Meyerhold, eran los dos. Y los dos siguieron haciendo teatro, poco, pero dejaron de dar biomecánica. Chisme teatral tengo un montón. ¿Quieres más?
Ay, no te escucho. Te dejé escuchar, ¿por qué? Tienes que irte para acá. Es que aquí atrás. Hola, hola. Ah, ¿Me escuchás? sí. Si le puedes preguntar a Claudio si en esa biblioteca en ruso hay algún libro que hable específicamente de la filosofía de él, de lo que buscaba con su teatro. O sea, esto que vos más o menos, algún texto que hable de ese nuevo actor, aunque sea saber que esté en ruso, algún día vamos y robamos la biblioteca el año que viene. Los invito a leer, sí le voy a preguntar a Claudio, los invito a leer a Beatrice, creo que se pronuncia, Picón Balín, y a ver nuestra próxima entrevista que va a estar por ahí, pero ella escribe mucho, mucho sobre la historia de Meyerhold, sobre la filosofía de Meyerhold. Es la primera que deja por escrito Ve a todos los decir el etudes. apellido, porfa. Es Beatriz, se escribe Beatrice Picón, así como suena, guión, o sea, entre un apellido y el otro le ponen un guión, Balín, B alta y doble L, Balín. ¿Y hay Ella textos? es una señora, ¿qué? Textos. Sí, ella es una, pues hay que buscar la traducción. Hay algunas cosas traducidas al español. Es una señora rusa que vive en Francia, a la que le vamos a hacer una entrevista dentro de poquito, que es investigadora teatral especializada en biomecánica teatral. Ella estuvo en ese grupo con el que estudió Gennady, es de esa edad, pero no hace teatro como tal, es investigadora teatral. Se dedica a la investigación y ha dirigido algunas cosas, pero ella es licenciada, es doctora y todo, y es para mí un honor que sea una mujer, me pongo política y digo que es la única que ha escrito realmente sobre lo que conoció de Cousteau. Ella escribe los nombres de todos los etudes que existieron, actualmente se conocen 6, pero ella deja una lista de todos los etudes que existieron, habla de la filosofía de Meyerhold, habla de cómo llegó, habla realmente de todo esto que yo les conté como un cuentito hoy, mucho más en profundidad. Hay poco en español porque ella es rusa, vive en Francia, entonces hay mucho en francés y mucho en ruso, pero si la googlean van a encontrar algunos textos en español. Yo les voy a dejar también, o la CL por ahí, mi tesis, en donde van a encontrar todo lo que yo encontré de la filosofía de Meyerhold, lo cité. Textos de Meyerhold diciendo lo que cree del nuevo teatro, muchos textos de esta señora que a mí me facilitó la investigación muchísimo, lo que había en español, porque no hay mucho, así que también la entrevista va a estar bueno para sacarnos ahí algunas dudas. Seguirla en las redes, pues yo promocionando a una persona que no sé si quiere ser promocionada, pero yo la sigo porque vive publicando cosas sobre biomecánica, como ha dedicado su vida a eso y es maravilloso. Así que sí, en ella pueden encontrar bastante. Le voy a preguntar igual a Claudio, algo vamos a conseguir. Hay muchas clases teóricas también, así como está la de Gennady en el Facebook del Centro Internacional de Biomecánica en Perugia. Hay muchas clases teóricas grabadas, traducidas, con una traductora que lo traduce al italiano y al inglés. Así que pueden ver las que necesitan. Así clases como estas, de 1 hora, de 2 horas, están todas ahí puestas. Está bueno. Solo Pablo tiene una pregunta. Si no, pregunta sin voz alta. Habla recio. Y a vos sos el único que no veo tu cara. Ajá, Pablo, sentate acá. Ahí está, venite. Ahí estás, así está cerca del micrófono. La pregunta es la siguiente. Casualmente era igual a la que tenía él. Si la biomecánica se podía estilizar, ¿va? Pero a mí se me ocurre, ¿qué pasa si yo la estilizo se podría tomar como una variante de la biomecánica, o sea, algo casi nuevo, una tipo nuevo creación, experimento, no sé? Bien, me gusta tu pregunta. La forma en la que inició nuestra investigación con Cele y que yo fui profundizando en la tesis, hablaba de si existe una biomecánica contemporánea. Esa era la hipótesis. Y me gusta tu pregunta porque era referido a eso. Cuando hablamos de biomecánica teatral, hablamos de la biomecánica de Meyerhold, con los principios que creó Meyerhold y con una serie de filosofías, de ejercicios, de entrenamientos, de principios, de herencia teatral. Lo que cada actor haga con esa biomecánica es personal. Mi conclusión cuando
cuando me pregunté por la biomecánica contemporánea y si existe, si no, fue primero que la biomecánica es, Meyerhold decía neutra. Él decía que creó un sistema neutro porque se podía aplicar a lo que fuera. Primero es neutra, segundo es atemporal, se puede aplicar ahora, hace 20 años o dentro de 50, con el teatro que vaya a existir dentro de esos años. Y después es personal, y eso lo digo yo. No sé qué decía Meyerhold de eso, pero yo digo que es personal. Hacer la biomecánica más estilizada, si se quiere, va a ser una búsqueda, volvemos a lo mismo, de una estética tuya. Y vos con tu biomecánica, con el estudio de la mecánica de tu cuerpo, podés hacer la estética que quieras. Después nos podemos cuestionar si le querés llamar biomecánica. Digo, si es la biomecánica de tal o la biomecánica de no sé qué. La biomecánica como tal no cambia. Es siempre la misma. Es la misma pasando por el tiempo. Lo que cambia son los cuerpos, lo que cambia es el teatro, lo que cambia es la forma en la que vos afrontás eso. Digo, no me gusta ser autorreferencial, pero yo el año pasado trabajaba en una obra dirigida por Celeste que era danza-teatro. Y eso tiene que ser estilizado porque es danza-teatro. Entonces mi biomecánica ahí no solamente va a ser más grande, sino que va a ser bonita, si se quiere. Y ahora hace poquito hice un realismo, y no sé si la gente sabe que soy actriz de biomecánica, la gente que vio el realismo, pero sigue siendo mi biomecánica, o sea, el estudio de mi propio cuerpo en acción. Yo elijo cómo mostrarlo, puedo elegir mostrarlo súper exagerado, no sé qué, o puedo elegir casi no mostrarlo, pero no dejo de ser una actriz que entrena biomecánica. Entonces, si hablamos en un hecho artístico, sí, puedes estilizarlo, puedes mostrar lo que desees de tu cuerpo en la forma de la... No sé si ni siquiera sé si es la pregunta, si podés o no podés, porque los actores pueden hacer lo que quieran. Si hablamos en el entrenamiento, se puede, hay que tener cuidado con que ese no sea el eje. Porque si vos haces un etude, por ejemplo, estilizado, ok, estás estudiando, estás tomando un ejercicio de Meyerhold para estudiar un principio tuyo o un principio que te está pidiendo el grupo en ese momento. Pero lo que hay que tener cuidado es que eso que estás haciendo no le saque todos los otros principios. Digo, si recién dije que uno de los principios es que la biomecánica no es formal, entonces hay que ver si estás trabajando sobre la forma o no. Entonces, para estudiar la biomecánica como tal y entrenarla, hay una forma, hay un método, tiene una serie de principios. Vos podés agregar todos los otros principios o podés tomar ejercicios o principios de la biomecánica para tu propio entrenamiento. Para llevar la escena es la libertad en su máxima expresión. No sé si respondió a tu pregunta. Sí. Me enrosqué, me pasa. Está buenísimo. ¿Algo más? ¿Alguien? No, para que ya tampoco, si no, te vamos a explotar, Dani. Muchísimas gracias, oíste, porque de verdad tener acceso a esta información de primer plano para nosotros es muy gratificante. De verdad, Dani, te agradecemos el tiempo, la dedicación, el habernos dado esa ventana abierta a tu presentación, a tu trabajo y al responder todas las preguntas así al por mayor. Yo siempre te lo voy a decir, siempre se lo digo a Celeste, toda la información que viene de gente como ustedes, que son investigadoras, que trabajan tanto desde afuera y que no se resisten a dar la información, yo personalmente y desde la compañía siempre voy a estar profundamente agradecida, Dani, de verdad. Y me encantaría quedarme también con tu contacto porque me parece fascinante que te estés especializando en esto, que le interesa este trabajo con tanta rigurosidad. Eso nos hace falta un montón y yo sé que Latinoamérica también te lo va a agradecer porque estás abriendo un puentecito entre nosotros y toda esa información que todo el tiempo hemos querido obtener, pero nadie se anima o a irse y regresar con la información, o se van y se quedan allá y ya no nos dicen nada y ya nunca supimos nada. Y esto que estás haciendo tú de regresar y darnos la información, de verdad eso es valiosísimo. Yo creo que ya en esta tu encarnación ya tenés una estrellita ganada porque de verdad esto no lo hace cualquiera y te agradecemos un montón, Dani, por habernos dado este espacio y gracias, Celeste, por habernos contactado con Dani. Y no sabemos qué vamos a hacer ahora con esta información,
pero que nos da felicidad, nos da felicidad. Vamos a hacer churrasco. Ahora, churrasco. Gracias, Dani. Y mira también en lo que nosotros como compañía, dentro de nuestros espacios en las redes, podamos servirte también tomando una palabra, por favor, cualquier, si necesitas una plataforma, ya sea para mantener viva la investigación página web. o una página web, o si querés materializar todo tu trabajo en alguna plataforma, decinos, por favor, porque nosotros estamos abiertos a vincularnos con gente como tú que está trabajando y no quedarnos solo entre nosotros aquí. ¿Cuántos somos platicando de esto que nos apasiona y nos enamora? Pero esto que estás haciendo es maravilloso, entonces tomanos la palabra. Cualquier cosa que se te ocurra, si querés hablar 3 horas de la biomecánica y querés grabarlo y que quede subido en un espacio, decinos, y nosotros estamos totalmente felices de darte lo que podamos, porque nos acabas de dar algo así demasiado grande, entonces estamos siempre a tus órdenes y siempre estamos al servicio de tu trabajo, Dani, y de Celeste. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. De verdad, para mí esta oportunidad es maravillosa, yo se las agradezco un montón. A mí me hace feliz poder compartir todo esto que no me lo quiero quedar. Estoy así como bombardeada de información y necesito sacarla, y que creo que la idea es que podamos seguir creciendo en el teatro juntos. Yo lo sigo hace rato en las redes, voy viendo lo que hacen, me gusta, me encanta, me gusta verlos, veo desde la época en la que hacían ponencias para acá. Creo que es eso, el espíritu del teatro es compartir, y que en Latinoamérica tenemos que estar súper unidas para poder hacerlo. Se los agradezco, y mi única recomendación es que aprovechen muchísimo estas semanas, porque tienen para mí a la mejor maestra de Argentina. Aprovechenla, de verdad, porque es fantástico todo lo que ella tiene para dar. Entonces, yo les agradezco muchísimo eh, que me hayan invitado, que me hayan dejado ser parte. Me hubiera encantado estar por allá. Entonces, los voy a seguir viendo, las cosas que suban, los videitos, las fotos. Les deseo lo mejor, y nada, seguiremos en contacto, de verdad. Gracias, gracias. Para mí es un honor haber sido parte. Gracias, Cele, gracias. Gracias. Bueno, nos vemos pronto. Chau, 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 chau. Los dejo.